nuestra amable audiencia en todo el planeta pueda disfrutar de nuestra nueva programación. Próximamente. Nuevas voces, nuevos locutores, nuevos DJs y la música altamente calificada para todo el planeta. Ecuavoley Radio con nueva imagen y nueva programación. Espéralo próximamente por esta señal. Para que nuestra amable audiencia en todo el planeta pueda disfrutar de nuestra nueva programación. Próximamente. Nuevas voces, nuevos locutores, nuevos DJs y la música altamente calificada para todo el planeta. Ecuavoley Radio con nueva imagen y nueva programación. Espéralo próximamente por esta señal. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestros amigos que estamos aquí nuevamente. Ya estamos viernes, y en Ecuador y en otros países pues nuestros hermanos ecuatorianos festejan el San Viernes, pero nosotros festejamos aquí. La calentura no está en las sábanas. Buenas tardes, mi estimado Jofre Pérez Villarreal desde Quito, Ecuador. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? A todos los ecuatorianos en el mundo y a todos quienes nos siguen en nuestras plataformas, muy buenas tardes, buenos días en los países que ya ha salido el sol y otros que están por entrar el sol. Iniciamos una semana más de un análisis diferenciado de los candidatos, que ahorita justamente estamos en estos últimos días de campaña. Exactamente tenemos ya 5 días de campaña antes de entrar a los 2 días de silencio electoral y acudir el día domingo a las urnas. Veamos si podemos hacer un análisis de un candidato que nos acompañó en una entrevista y también ver otros temas han conmocionado al país, ¿no? El crimen organizado, estamos viendo el sicariato, el asesinato del señor Efraín Ruales en Guayaquil, que ha conmocionado a la sociedad guayaquileña ecuatoriana. Las autoridades también se han puesto activadas, miembros de Fuerzas Armadas vinculadas al narcotráfico. Tenemos que ver muchas cosas en este programa y esperamos leer y compartir sus criterios, sus inquietudes. Comparte, comenta y sigamos. Gabriel. Así es, amigos, buenos días, buenas tardes nuevamente. Si es que la situación de nuestro país, Ecuador, sobre la situación de la seguridad, parece que es algo que no perjudica, es algo que pasa por alto. En una entrevista en Ecuavisa de Ecuador, se hizo un reportaje por este canal y quiero compartirles con ustedes, pero antes de ello, pues quiero también informarles sobre quién es Gabriel Hidalgo, que se está postulando a asambleísta a la asamblea, candidato a la Asamblea Nacional de nuestro país, Ecuador. Quiero compartir esto, es un pequeño spot, digámoslo así, que tiene 25 segundos. Quiero compartirles porque realmente es algo que sí cambia y ya no es el mensaje común y corriente que lo dicen los políticos. Y además esta persona no es política, es una persona, es un catedrático, es una persona profesor de la universidad, es una persona de conocimientos
que ahora ya de tanto abuso, ya está cansado de ver todo un mundo de idiosincrasia en nuestro país, Ecuador, que están los mismos de siempre, están los mismos enchufados, están haciendo y deshaciendo nuestro país a su antojo, y los mismos de siempre, y desgraciadamente es así. El enfoque que tiene esta persona, Gabriel Hidalgo, el señor Gabriel Hidalgo, pues es muy diferente. Es por eso que quiero compartirles este pequeño mensaje que nos envía, y desde luego quiero compartir con ustedes. No sé si me permites, Joffre, compartirlos para que vean de que no es el mismo mensaje político que cualquier político lo da. ¿Qué te parece, Joffre, si lo compartimos? Claro que sí. Vamos. Durante años hemos soportado a los mismos políticos que se llevan la plata de la gente a los bolsillos, incluso en la pandemia. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Llegó el día de cambiar esa asamblea que no nos representa, el día de cambiar la historia, de construir algo nuevo. Ya es hora de acabar con esos viejos políticos y construir un futuro para todos. Convocaremos a una consulta popular y le preguntaremos a la gente si quiere esta asamblea o quiere un nuevo poder legislativo que tenga la mitad de integrantes, que pague por asistencia y por productividad y que esté sometida al control de la gente. Basta de falsas promesas. Vamos a tomarnos la asamblea. No permitiremos que los mismos que destrozaron el país sigan en el poder. Vamos a demoler esa asamblea, que no es distinta al antiguo Congreso de la Partidocracia, que durante tantos años nos avergonzó. Vamos a levantar un nuevo poder legislativo y lo vamos a hacer juntos. Así es, mi estimado Joffre. Pues el mensaje es algo que vamos a tomarnos de la asamblea. Ya no vamos a hacer, ya no van a dar la oportunidad a los mismos de siempre, que van a luchar por hacer que los asambleístas, si van a la asamblea a trabajar, sea por lo que van a cobrar, no por lo que no van a hacer nada y simplemente porque están de baja o están por ahí, están de parranda, están de paseo, están de excursiones por ahí, incluso con vehículos públicos pagados todavía. Pues eso ya creo que es un mensaje muy bonito. No sé, yo veo un enfoque bastante que se puede realizar, porque no es un enfoque común y corriente que te ofrecen y no se va a cumplir porque son cosas surrealistas. ¿Qué te parece el enfoque, Joffre? A ver, aparentemente es un mensaje que en un pequeño segmento de la sociedad, más que en todo en los jóvenes millennials, puede haber calado, ¿no? Pero cuando uno ha tenido un poquito más de años, se comienza a dar cuenta que no es así, no es tan fácil, ¿sí? En un país, primeramente, a ver, en un país quebrado como el Ecuador, automáticamente quebrado, hacer una consulta popular, recursos, por una sola pregunta, hacer una consulta. Entonces, y todos los candidatos, 16 candidatos de la presidencia dicen que vamos a hacer la consulta popular y le vamos a estar preguntando a la gente, y justamente van a hacer las mismas barbaridades que hizo el correísmo. Ustedes recordarán las consultas populares, en unas nos metieron en la estructura del Estado, le metieron la mano a la justicia y nos disfrazaron con los gallitos y con los toritos, ¿no es cierto? Y fue un desatín. Y ahí quedan unas dudas que yo le he preguntado al candidato y no me ha contestado, sinceramente. Las revelaciones de Jorge Cifuentes. Con él y realmente una persona académicamente muy formado. Hay que rescatar las mismas palabras del abogado Hidalgo, que decía que él conocía teóricamente el tema y la problemática de la función legislativa. Hasta ahí estábamos y coincidimos en eso. La parte teórica, filosófica, el diagnóstico, tenemos. El problema es que los remedios no son así nomás de fácil. Y hay un problema gravísimo ecuatoriano.
Recordarán que ahí hay un proceso que el Comité por la Institucionalización planteó y hizo el procedimiento que la Constitución y la ley nos facultan. El señor hizo una solicitud al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional mandó a pedir que dé el criterio de constitucionalidad de la Corte Constitucional, de los cuales le aprobaron en unas preguntas, en otras no. Sí, eso hizo que regrese al Consejo Nacional Electoral y le notifiquen al doctor Dávalos, Pablo Dávalos, ex vocal del Tribunal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición cuando presidió Julio César Trujillo. Ahí también ustedes van a ver que en ese comité de institucionalización está el ex canciller Ayala, está el catedrático, periodista, abogado Pérez Loor, entre otros, ¿no es cierto? Entonces les notificaron y dijeron, de tales preguntas, estas son aprobados, estas son desechados porque ustedes están alterando el orden constitucional, la estructura del Estado, ¿sí? Y de las otras, recojan las firmas. Recogieron las firmas, el movimiento ahora también presentó una consulta, una iniciativa legislativa, ¿sí? Ellos se abstuvieron y se añadieron, se juntaron a la propuesta del Comité Interinstitucional, ¿sí? Pasaron las firmas y ya fue remitida la resolución al señor Pablo Dávalos y a la Asamblea Nacional Legislativa en la calidad del señor presidente César Ritardo, del ingeniero Ritardo. El ingeniero Ritardo lo conoció y lo pasó al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, en donde ellos ven el hecho, que esté en hecho y en derecho. Entonces, como estaba en hecho y en derecho, entonces está bien planteado. Ellos remitieron a una comisión ocasional que le preside la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Sí? Ahí hay otros miembros, la vicepresidenta es la candidata a reelección Vilma Andrade y Janine Cruz, Patricio Donoso, entre otros, en donde en una resolución la señora dice que no está en las condiciones adecuadas de esa asamblea para tratar este pedido que ha reunido la Constitución, y ahí hay una violación de derechos, porque tú estás violentando los derechos adquiridos y que han sido ya cumplidos por este comité institucional, ¿no es cierto? En donde él plantea la bicameralidad, que es retroceso de derechos, que la gente le disfraza, que vamos a ahorrarnos $3 millones, vean qué lindo, ¿no? Pero no es así, porque el presupuesto general de la Asamblea Nacional Legislativa para el 2021 es de $53 millones. Sí, si tú bajas los asambleístas, otros lo te arrastres, los 50 queda ahí. Entonces, ahí está la candidatura de Lanzada, sí. Adicionalmente a esto, el 9 de agosto del 2009, el arquitecto Fernando Cordero, el Cocho Cordero, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, inicia la construcción del complejo legislativo del Ecuador a un costo más o menos de $280 millones, más o menos, ¿sí? Ustedes saben que se hace aquí en el Ecuador, se presenta la proforma inicial y después con los complementarios se sigue inflando esas obras y van creciendo los costos de inversión. Es así que es derrocado el Palacio de la Injusticia o el Palacio de la Justicia anterior, es removido el registro de la propiedad que estaba frente del antiguo Palacio de Justicia, que está al lado de la Asamblea, ¿no es cierto? Fueron expropiadas muchas personas y fue reconstruida la Casa Lazo, una casa colonial impresionante, ¿no? Eso costó $1.152.692 del pueblo ecuatoriano, porque aquí las obras se hacen con los impuestos de los ecuatorianos, no es que nos cayó del cielo y por ahí hubo un filántropo que vino y nos dio construyendo,
Sí. Inician el contrato con el cuerpo de ingenieros. Sí. Con el cuerpo de ingenieros inician el movimiento de suelos y ya tiene investido este complejo legislativo $112 millones. Para el 2013, para el 2021, sí, el presupuesto para el 2021 ha ido aumentando en el tema de construcción. Y es así que el Consejo, en el CAL, se reunieron a finales del 2020 y ya elaboraron el presupuesto anual 2020-2023, porque hay que hacer cuatrienal el presupuesto de la Asamblea, porque el periodo de la Asamblea es de 4 años. Entonces ya está presupuestado, en donde hay un aumento del presupuesto en más de $41 millones en relación al año anterior. Sí. Es así que en el 2019 la Asamblea manejó un presupuesto de $56.700.000, monto similar al 2018, un poco inferior al 2017, que fue de $62.6 millones. Para el 2020 la propuesta de reforma es de $97 millones, con un gasto corriente de $57.3 millones y una inversión de $39.6 millones. ¿A qué decimos gasto corriente? Justamente en el gasto corriente está en el pago de asambleístas, de asesores, asesor 1, asesor 2 y asistente de oficina, porque hay ahí también mentiras a medias y medias verdades. Antes de la Constitución del 2008 tú tenías 5 asesores en la Asamblea Nacional Legislativa. A raíz de la Constitución de Montecristi solo hay 2 asesores, el 1 y el 2 de asistente de oficina y no más. Hasta ahí llegamos. Que tienen unos grandes latisueldos porque supuestamente tienen títulos de 4º nivel. Eso es lo que hay que debatir. Sí. Entonces, ¿qué le sucede cuando vienen estas propuestas? Parecen bonitas, pero es un perjuicio para el Estado ecuatoriano y para el pueblo ecuatoriano. Estamos hablando que vamos a tirar a la basura más de $112 millones. ¿Eso va a ser otro elefante blanco? ¿Qué van a hacer con el complejo legislativo? Mañana se les va a ocurrir, como es muy grande, entonces vámonos al Cine Capitol. Se me ocurrió ahorita, ¿no? El Cine Capitol ya fue reconstruido, es una cosa impresionante. O se van a la Casa de Lazo, ¿no? Que está ahí a la vueltita, frente a la Contraloría en la 6 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer con el edificio de la Asamblea? ¿Hacerle un edificio, un elefante blanco? ¿Vamos a dejar botar esa infraestructura? El hecho que vayan 137, mañana vayan los 62 mesías iluminados, ¿no es cierto? Tienes que prender la luminaria del salón Matilde Hidalgo Prócer, porque tienes que prenderlo, pues. ¿Qué va a pasar con toda la inversión que tenemos en el tema informático? ¿Qué vamos a hacer con toda esa biblioteca impresionante que tenemos en la Asamblea? ¿Qué vamos a hacer con la imprenta de la Asamblea? ¿Cómo vamos a hacer con el ala de comunicaciones de la Asamblea? Entonces, cuando no conoces bien la Asamblea de por dentro y solo le ves el edificio por fuera, parece que sí. Es una magnífica propuesta y el que menos va a ir a votar por ahí. Pero el problema no está por ahí. La reforma que presenta Pablo Dávalos cuando hace la bicameralidad, 63 representantes, que sería la Cámara Baja, y 30 la Cámara Alta, ¿no es cierto?, en donde se van a repartir funciones para que sean competentes y competitivos, pues, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta es que el Senado, estos 30 personas, deciden a las autoridades, Contralor, Procurador y superintendentes de compañía, ¿no es cierto?, todo lo que hacía antes del Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que esas 30 personas son los iluminados. ¿Quiénes van a ser? ¿Creen que van a llegar alguien de las organizaciones sociales, algún ciudadano de a pie? Señores, dejémonos de mentirnos y vernos la cara de giles. No somos tontos todos. ¿Quiénes van a entrar ahí? Los 30 grupos de poder del Ecuador, pues. Entonces ahí tienes tú a una persona representante de un grupo económico del Ecuador,
Don Juanito Arjuri, por ejemplo. 156 empresas tiene Juanito. Sí, un azuayo, descendiente de libanés, gente trabajadora, esa gente es impresionantemente buena para hacer billetes, ¿cierto? Sabemos muy bien que él estuvo muy cerca del gobierno de Rafael Correa Delgado. En medios de comunicación pueden revisar de los 59 viajes presidenciales, creo que don Juanito se fue por 48. Sí. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto? Vemos ahora en este gobierno, ¿no es cierto?, que una de las personas económicamente pudientes, una gran empresaria guayaquileña, pues ha puesto a sus 2 hijos políticos de ministros de producción. Entonces, esa misma gente va a llegar a ser senadores y a tomar decisiones, mientras que los representantes pueden ser amigos de a pie, donde van a discutir supuestamente una ley, y llega al Senado y ahí quedará en el sueño de los olvidos. Y no se aprueba. Entonces, no es así de fácil una propuesta que menos gente es más eficiente. El tema que yo propuse en el 2017 cuando fui candidato asambleísta es que los asambleístas tienen que ganar 2 salarios básicos unificados, no más, no menos. Sí, porque la reforma de la Constitución nueva, ahora no hay dignatarios, hay funcionarios. Por eso es que los compañeros asambleístas actuales tienen seguridad social, tienen todas las preventas y pudieron hacer los préstamos hipotecarios para comprar esas mansiones que ahora no sabemos cómo están los pagos. Estamos hablando de la expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Gabriela Rivadeneira, que compró un predio valorado más o menos en $300,000. Cosas públicas que todos sabemos. Entonces, insisto, el tema no es reducir personas, el tema es reducir ingresos de estas personas. Hacer una reforma al Código de Administración Legislativa para normar los procedimientos, porque hay una situación, para tú pagarles dietas, tienes que reformar la Constitución. Una propuesta de un candidato a sí mismo que me escuchó fue cuando yo fui gerente de campaña, yo fui gerente de Techín OCP, tramo 8 Sardinas, hace 21 años. Nosotros tenemos contratos internacionales, hombre hora trabajada, hombre hora pagada. La misma, lo que le estoy diciendo le dice este candidato. Pero él no vivió lo que yo viví porque yo fui gerente de recursos humanos. Sí. En ese entonces, el muchacho que tiene ahorita 38 años, menos 21, estamos hablando que tenía 16. Entonces no tiene coherencia de lo que está diciendo, porque no vivió lo que yo viví cuando tenía 32 años, porque yo tengo ya más de 55 años. Entonces, si tú reduces los ingresos de esta gente, haces que trabajen por objetivos resultados, vamos a tener eficiencia. Pero eso necesitas hacer una reforma a la Constitución, tienes que hacer un código laboral que permita el trabajo por hora, overtime, como ya hemos hablado más de una vez en estos programas anteriormente, desde el anterior, ¿no es cierto? Y poner parámetros. Yo había propuesto que los asesores, al menos uno, el asesor 1, tendría que ser una persona que tenga más de 55 años. ¿Por qué? Porque primero, pasados los 33 años, tú eres un cadáver laboral en el Ecuador. Seamos sinceros. No consigues trabajo si no tienes padrino. ¿Sí? Pero también es porque a los 55 años de edad tú te has consolidado profesionalmente, laboralmente, económicamente, socialmente y familiarmente. En pocas palabras, has madurado integralmente y tienes vivencia porque has vivido, has hecho, has caído, te has levantado y has ido autoeducando y la vida te ha ido enseñando. Este es el mejor asesor. Si quieren tener asesores, y los verdaderos asesores, les digo, señores, están en los barrios, están en las industrias, están en las fábricas. El mejor asesor es el mismo pueblo y no nos cuesta nada. El problema es que no tenemos la humildad y la sencillez de reconocer que la gente que no tiene título de 3er o 4 nivel tiene experiencia vivencial. No tendrá la técnica, no podrá hablar bonito, sí, no tendrá esas presentaciones en PowerPoint espectaculares, ¿no es cierto? No tiene la técnica del Made Trading, que es siempre no contestar las preguntas y irte al tema que tú conoces y promocionar lo que tú quieres. No conocen esas técnicas, pero sí saben trabajar, sí saben coger y hacer. No te dicen que tienes que darte las vueltas, que tienes que ponerte el guante, tienes que ponerte inclinada así, que tienes que ponerle a la red así para coger y ordeñar. Los manes son pragmáticos, sí, ellos simplemente cogen
y le ordeñan a la vaca. Dice, se coge una soga de 2 metros, le coge la charna así, le coge en 8, le cruza por el medio, le ajusta así sin hacer nudo y no pasa nada, y no le patea, y comenzamos a ordeñar. Sí, una cosa es hablar y otra cosa es hacer, y eso es lo que necesita el país, gente que sepa hacer. Sí, entonces, la propuesta parece lógico. Resultados, por ejemplo, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates. Ellos no son magísteres en nada. Esos son gente pragmática, gente práctica. A ver, el mundo necesita un software más amigable porque trabajábamos, tú te acordarás cuando estuvimos en las Fuerzas Armadas, nosotros teníamos esos computadores que eran con culo grande para atrás. Claro, con los disquetes grandes de 3 puntos ni sé cuánto, yo me acuerdo todavía, ¿no es cierto? Tú trabajabas todo en macros, F1, F2, ¿no es cierto? No había mouse. Sí, entonces el señor pilas saca Windows 95, ¡brum! Y hace fortuna. Steve Jobs fracasó 3-4 veces ahí hasta que inventó iPhone. Ahí está, ya está muerto, pero sigue haciendo plata el tipo, ¿no es cierto? Jeff Bezos estudió finanzas, estuvo en Wall Street, ¿sí? Más o menos vio cómo movían esas cosas, ¿no? Pero decía, aquí estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué fue? Se fue y se puso en su garage la venta de libros y ahora Amazon impresionantemente hace fortuna. Sí, él es Musk. Igual por ahí tiene una ingeniera, creo que tiene una ingeniera comercial, pero no de ingeniera industrial tiene ese man, ¿ya? Pero el sueño del hombre era llegar a la luna. El man tenía la inquietud, ¿cómo será la luna el lado que no le vemos? Oye, ahí tiene su empresa, Space, ¿no es cierto? Que hoy tiene 188 billones de dólares, es el primer hombre más rico del mundo, que en toda la pandemia, mientras nosotros estuvimos encerrados, el tipo hizo fortuna. Mira, en el 2020 llegó 2 veces al espacio, con una nave que puede regresar y no está perdiendo plata, porque el tipo, como es empresario, no está para perder plata, pues hermano. No está haciendo lo que hacía la NASA, ¿no es cierto? Que sube el Apolo 11, ¡pum! ¡Pum! Ya llegaron y ahí quedó todo. Ahí está la basura espacial que tenemos. Sí, gente que tiene visión, ¿ve? El hombre no es magíster, no es PhD, no es el catedrático que se sabe 50,000 libros, no, pero tiene una inteligencia y una velocidad mental que yo no envidio, sinceramente, una envidia sana, no mala, es envidia sana. Fue capaz, en abril, hacerle entender al presidente Donald Trump, que ya acaba de irse, hacer el decreto federal en donde la explotación minera espacial de este sistema, de otros sistemas y de los que avancemos a descubrir la raza humana es exclusividad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal? ¿Dónde están los magísteres, PhDs, las vacas sagradas, los que saben todo, los que van a refundar el Ecuador? Que nos den soluciones así de prácticas y así de visionarias y futuristas, mira. Ahorita acaba de hacer, ¿sabes qué hace el man? El mod. Todas las mansiones que el man tenía, se quedó con una. Todo más de 50 carros que tenía, ¿sabes qué? Se quedó con uno, porque el man dice, yo necesito más capital para cumplir mi sueño de en el 2023 llegar a Marte. ¿Por qué? Porque de ahí quiere hacer una base de lanzamiento para capturar un asteroide, sí, de 33 veces la superficie de un estadio que es de puro oro, que con eso, dividido para todos los 6 billones de terrestres que vivimos en este planeta, destruyéndolo, seríamos multimillonarios, tendríamos alrededor de $1 billón cada ser humano que radica en este planeta. Mira hacia dónde está la visión de la gente. Entonces, eso es ser pragmático, eso es ver más allá de la punta del horizonte y no hacer soluciones que a todo el mundo le gustó, ¿no? Y ahí quedó, pero esa es la calentura de nuestras sábanas. Tenemos que ver más allá de la punta de la nariz. Es una propuesta que aparentemente parece ser bonita, impresionantemente atractiva, llamativa, pero en la práctica es pérdida de derechos, pérdida de representatividad, pérdida económica en un país que necesita su capital poder hipotecar más que sea. Pues es como que, te pongo un ejemplo, es por ejemplo tú trabajas 20 años
Te compras un terreno, haces un edificio. Sí. Y no te gusta la pintura del interior y decides irte a vivir en una carpa al frente del edificio que construiste. ¿Crees que es correcto eso? ¿Crees que esa es la solución real para habitar el edificio? Que no te gusta la pintura nada más del interior, no te gustan los pisos. Pero como no quieres invertir más, ¿no es cierto? Tumbar el piso o poner encima de ese piso otro piso que te guste, un mármol o un piso flotante, no sé. Alguna vaina, ¿no? Que se te ocurre. Entonces decides irte de frente de tu casa a vivir en una carpa, al intemperie. Simplemente porque quieres ahorrar, porque ya no quieres gastar en cambiar el piso de tu casa. Eso es lo que están planteándonos ahorita, más de uno. Todos quieren refundar el país. Todos quieren eliminar asambleístas, como que eliminar personas es la solución. Entonces eliminemos a toda la función judicial, a los delincuentes y a los fiscales, a los jueces y a los abogados que patrocinan a esos criminales para que salgan en libertad. Y ahí vamos a tener justicia. ¿Creen que es esa la solución? Yo les digo que no. Eso es un problema de valores morales, de ética, de principios. El dinero no es todo. Entonces, ahí está la situación de una sociedad que tenemos que ver más allá de la punta de la nariz. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre. ¿Qué te parece si te invito a ver un reportaje que lo hicieron? No es reportaje, es un noticiero informativo de Ecuavisa, de Ecuador, que hace algún tiempo pasó unas cosas terribles. Unas cosas parecen películas, ya lo van a ver ustedes. Y desde luego, todos los derechos de propiedad de las imágenes desde Ecuavisa. Y como ente, nosotros, medio de comunicación, pues podemos compartirles para las personas que no lo habían visto. Lo vamos a proyectarles ahora. Y quiero que nos hagas, Joffre, un pequeño resumen porque es como película, de verdad. Narcotráfico a gran escala en nuestro país de Ecuador, a cargo de un ex oficial de las Fuerzas Armadas de nuestro país de Ecuador. En primera instancia, alegando un buen comportamiento, sale libre a 1 año y medio, 2 años y así sucesivamente. Pero esta situación, obviamente, en una persona que no es narcotraficante, que es un simple consumidor de droga y algo, y lo enjuician por temas de salud, ¿verdad, Joffre? Y estas personas, de acuerdo al Código Civil, Código Penal, tiene cárcel de 8 años para arriba. Vamos a ver. Y después ustedes van a tener la oportunidad de sacar ustedes mismos las conclusiones, cómo funciona la justicia de nuestro país y cómo aquí en el programa La Calentura no está en las sábanas, intentamos que esto no se quede en el olvido. Y eso es lo que queremos, porque no queremos que venga otro gobierno y diga, esto ya se quedó, eso fue del otro gobierno, nosotros ya tenemos que empezar a hacer otras cosas, y eso quedó ahí, no sabemos, ese caso ya está archivado. En fin, les invito, amigos y amigas. Las revelaciones de Jorge Cifuentes, un narcotraficante colombiano y testigo protegido en el juicio contra el Chapo Guzmán, que se desarrolla en Estados Unidos, preocupó al alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Este testigo describió cómo operaba la organización del capo mexicano en Ecuador. Mencionó que habían sobornado a militares para que sean parte de la logística y el transporte de cocaína desde Colombia a Ecuador, en especial a Quito y Guayaquil. Según su versión, les pagaban $100 por cada kilo de droga movilizado en camiones militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, habló de este caso. Dijo que los nexos fueron descubiertos hace mucho tiempo. Este capitán Castro, al cual ustedes deben haber lógicamente tenido la información, él fue en primera instancia en el 2009, fue detenido precisamente por un acto similar. Y luego él fue dado de baja
y posteriormente en el 2013 es en el Daule Peripa, precisamente porque yo estaba de comandante de unas unidades del ejército, fue detenido y fue él sentenciado a 13 años. Uno de los operativos al que se refiere es al denominado aniversario ejecutado en 2009. Sobre este tema, el ejército emitió un comunicado en el que aclara que no se utilizaron vehículos oficiales. Durante el operativo antinarcóticos aniversario, cuando transportaba 500 kilos de cocaína en un camión disfrazado en similar forma que los vehículos militares, pintado de verde y con logotipos falsos del ejército para evitar controles. Pero eso fue sancionado, así como todos serán sancionados aquellos que vayan a denigrar a nuestra institución y, por qué no decirlo, a nuestro pueblo, porque ustedes confían en estas Fuerzas Armadas. Durante la ceremonia de relevo, el comandante de operaciones navales saliente, Darwin Jarrín, ahora comandante general de la Armada, también mostró su preocupación por el nivel de infiltración de redes ilegales en las filas militares. Escúchenme bien, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que sujetos inescrupulosos, que lamentablemente y por excepción podrían estar en nuestras filas, pongan en entredicho el buen nombre de la Armada y de las Fuerzas Armadas. Eso se los garantizo a cualquier costo. Amílcar Villavicencio pasa a ser el nuevo comandante de operaciones navales. Él también indicó que no permitirán que esto siga ocurriendo, que intentan depurar sus filas y por eso todo lo que se descubra será llevado a la justicia civil. El exmilitar Telmo Castro aparece como uno de los contactos del Chapo Guzmán para el transporte de droga al interior del Ecuador. La revelación hecha durante el juicio contra el capo mexicano en Estados Unidos revive un caso que en Ecuador se conoció en el año 2009. Francisco Garcés nos hace un recuento. Telmo Castro Donoso. Estas imágenes corresponden a su primera captura en el 2009, cuando fue vinculado a un cargamento de más de 8 toneladas de cocaína. Ahí se supo que tiempo antes se había retirado del ejército, en donde era capitán de inteligencia. La captura se produjo después de la detención de este camión del ejército de placas FTE 436 que transportaba 557 kilos de cocaína por la ruta Lago Agrio-Quito. Castro guió a los policías a una casa del norte de Quito, donde fueron encontradas más de 3 toneladas adicionales de cocaína. En Cotopaxi y en Durán hubo más allanamientos y se descubrió cómo la droga partía de la frontera norte, pasaba por Quito, Cotopaxi, Durán y finalmente iba a un barco en alta mar que la transportaba a Estados Unidos. Por ese caso, Castro fue sentenciado a 2 años de cárcel. Se acogió a una rebaja de penas y acabó cumpliendo menos de la mitad de la sentencia. En junio de 2013 volvió a ser detenido cuando cargaba más de 300 kilos de cocaína a una avioneta con matrícula mexicana. Las investigaciones determinaron que Castro estaba vinculado a al menos 5 cargamentos de droga enviados por aire desde Manabí, El Oro, Guayas y Santa Elena. En el caso Castro a 10 años de prisión. Tras la apelación y demás recursos, acabó con una sentencia de 14 meses de cárcel. A estos casos, Castro suma procesos por asesinato, otras causas menores y un caso de lavado de activos por el que en este año fue condenado a 5 años de prisión. Según el experto en temas de seguridad, Freddy Rivera, casos como el de Castro responden a la desarticulación de la política de inteligencia del Estado. Que estamos nuevamente viendo los errores tremendos de inteligencia en frontera norte. Al no haber correspondencia, al no haber comunidad de inteligencia, así se llama, entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la frontera quedó en un diálogo de sordos. Por eso el experto cree que es papel del gobierno reformular las políticas de inteligencia que permitan recuperar las capacidades y así evitar que estos casos se repitan. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. ¿Qué te parece, Joffre? ¿Qué te parece y espero que ustedes, amigos y amigas, estén observando de que nosotros aquí no tenemos inconveniente, no tenemos pelos en la lengua. Es curioso, ¿verdad? Bonito, hasta parece película, ¿verdad? Joffre. Sí, es un tema que quedó en el olvido
ya que el 9 de diciembre del 2019, con 15 puñaladas, fue asesinado el capitán Castro, ¿no es cierto? Y ahí quedó. Porque no hay seguimiento del proceso, pero no hay un análisis más allá de solo del tráfico de drogas, ¿no es cierto?, enriquecimiento ilícito, y todos los delitos que fue imputado el capitán Castro en vida. Ahorita ya el muerto está muerto y ahí quedamos, ¿no es cierto? Pero justamente, por ejemplo, ahí hablaba mi comandante general del ejército en ese entonces, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los procedimientos para que eso no suceda en oficiales y clases del ejército? Ya, solo vamos a hablar del ejército, no estamos hablando de los tripulantes navales, ¿no es cierto? Dejémosle a la Armada afuera, dejémosle a la FAE afuera, a la policía, específicamente en el tema del ejército. Cuando descubre que el capitán Castro, siendo él de inteligencia, ojo, ¿no? Y entre comillas le ponemos, siendo un oficial de inteligencia, entrenado en inteligencia, sí, ¿cuáles fueron el comandante general y el comando conjunto? ¿Cuál fue el diagnóstico y cuál fue la radiografía que hicieron? ¿Por qué hubo ese delimitamiento? ¿Por qué hubo el levantamiento del espíritu militar, el código de honor que tenemos los militares? A ver, él solito no creo que se hizo el chueco. Aquí hay mucha gente más. Es lo mismo que pasa en el crimen del señor Efraín Ruales. Un carro de alta gama, unos sicarios bien entrenados, porque disparar, tú como ex militar sabes muy bien, disparar en movimiento 2 cuerpos es solo para entrenados y especialistas de cuerpos élites que tenemos. Sí, eso cualquier recluta fifiriche no puede hacerme. Sí, seamos prácticos. Entonces, mira, acá dice que, y aquí mismo en el reporte también menciona, ¿no es cierto?, que él había sobornado a oficiales de las Fuerzas Armadas, tanto ecuatorianas como colombianas, para que le den información dónde estaban los buques radares de los Estados Unidos, en mar abierto, ya en el mar internacional. Mire, ¿cuáles fueron esos contactos de Fuerzas Armadas ecuatorianas, peruanas? Sí. ¿Cuál era su jefe? Porque imagínate, hermano, a ver, ¿tú crees que un capitán puede mandar tener tanto poder para mover tanta maquinaria dentro de las Fuerzas Armadas? Tú sabes que no, un capitán, por más capitán que sea, no, pues. Por ahí hay gente de más alto nivel, de más estrellas y de más palas en las jinetas. Así de sencillo. Ya. Ahora, el señor ya murió, sí. ¿Y el resto? Solito el man en una de las detenciones le cogen con 340 kilos de clorhidrato de cocaína. 340 kilos, señores. ¿Ustedes creen que por más capitán de fuerzas de inteligencia físicamente bien puesto iba a avanzar a cargarse el man solito? No creo. Discúlpenme. Son en dibujos animados, vemos esos disparates, ¿no es cierto? Ahora, un hombre, para llegar al curso de inteligencia, es una persona que se destacó físicamente, sabía una persona de defenderse, era una persona que tenía desarrollada cualidades que tenemos que desarrollar cuando estamos en la P2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que a él, en el tamaño, en el físico de él, era un hombre que estaba casi en los 200 libras, con ese entrenamiento, le amarran de pies y manos y le quedan 15 puñaladas? Y solito un criminal, un delincuente contumaz de ahí de la cárcel de Guayaquil, de la Grande, se atribuye el asesinato de Telmo Castro. Y ahí quedó, ¿no es cierto? Y él también por ahí también ya murió, así mismo en otra resca con otro delincuente, y comenzamos a hacer la escalera, ¿no? Uno mata al otro y el otro le mata al otro, hasta que, bueno, nadie sabe por qué le mataron, pero como un ajuste de cuentas que llamamos ahora en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador hay casi 100 muertes por sicareto, en el Ecuador. Se corta la cadena de investigación. Al romper la cadena de investigación, ya no hay pistas, ya se rompe y... Supuestamente, entonces, ¿no? Supuestamente. Entonces, claro, lo de mi capitán Castro, puchica, que sí, que poco así, ¿no? Pero no hemos llegado a ver más allá de la punta de la nariz. El señor llegó
estuvo un año detenido, salió, volvió a estar detenido para 5 años, una sentencia de 5 años, fue asesinado, el que le asesinó fue asesinado y sucesivamente serán asesinados, porque hay un ajuste de cuentas, porque hay una disputa de territorios, esa es la teoría, ¿no es cierto? Casi así como en los años 70, los escuadrones de la muerte cuando se inauguraron en Brasil, sí, eran policías honestos, cansados de tanta corrupción, de tanta podredumbre, de jueces corruptos, abogados corruptos, jueces corruptos, narcotraficantes, se cabrearon, dijeron aquí, ley bala, hermano, pum, pum, entonces les daban la ley de fuga, entonces se fugaban y pum, pum, se fugaron y pusieron resistencia, partidos, muertos los manos, sí, así fue en los años 70 los escuadrones de la muerte en Brasil. Entonces acá en el Ecuador tenemos que ver más allá de la punta de la nariz. Ahora, criminales de esa magnitud no pueden estar en una cárcel común, señores. Son delincuentes de estructuras muy fuertes que hasta para llegar a descubrir el origen, toda la integridad de esa banda, de ese crimen organizado, tienes que mantenerles vivos. Y eso no aprendemos, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque a los socialistas, narcosocialistas del siglo XXI no les gusta lo que sé decir. Pero hay que aprender de las cosas buenas desde los países desarrollados. ¿En dónde se encuentra ahorita el Chapo Guzmán? Gabriel, ¿dónde está ahorita el Chapo Cárceles Guzmán? de máxima seguridad, muy independiente de cualquier delincuente común. Entonces, el Chapo Guzmán está en una cárcel americana, aislado, no tiene ni visitas de la mujer, hermano, no tiene ni siquiera la visita conyugal, tiene solo 1 hora al día para salir a un patio cerrado a coger sol. Le tienen puesto cámaras, cada hora le van a ver al man qué está haciendo, cuidado se vaya a matar, porque tarde o temprano quieren saber más de la estructura que él manejaba. El hombre... El Chapo Guzmán tiene una fortuna impresionante. Dicen en el bajo mundo que es 10 veces más grande que la fortuna de Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria quiso, para ser candidato a presidente, propuso pagar la deuda externa de Colombia en ese entonces y le sobraba plata. Es más, uno de los sobrinos recién en una casa encontró una caleta ya con los billetes humedecidos que ya no están en circulación, un esfero de oro donde firmaba él los comunicados cuando les asesinaba a los jueces sin rostro, ¿no es cierto? La máquina de escribir donde tipeaba él mismo tipeaba los magazines y las consignas cuando iba a asesinar a la gente. Eso que le quedó al man. Entonces es una cosa impresionante que solo en el Ecuador se nos ocurre las locuras de y media, ¿no es cierto? Algún mesías iluminado que vino trayendo una maestría de la luna dice que hay que ponerles a todos en el mismo costal. Ahí está la consecuencia. El señor está asesinado. No sabemos cómo funcionaba a veces esa estructura, cuántos fueron involucrados, cuántos fueron coludidos, porque eso se llama técnicamente coludidos por el crimen organizado en las estructuras de las Fuerzas Armadas. De pronto están ahorita operando de otra manera, o de una vez se quedaron quietos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué autoridades les ayudaron? Porque, insisto, el capitán Castro a per se solito no pudo armar una estructura de esa índole. Sí. Y ahí vemos los organismos de control ineptos, porque son ineptos. Sí. No pueden hacer la línea, hacer el seguimiento, la ruta del dinero. Pero si tú, Gabriel, tu servidor o cualquier chamingo de a pie que nos está viendo, vas al banco y sacas $5,000, te hacen un problema del diablo, hermano. O vas a depositar $5,000, de dónde es, porque es, no es cierto, tienes que dar la escritura, el contrato de compra-venta del carro, tienes que justificar todo. Y aquí en el Ecuador, una persona, un exfuncionario público tuvo casi $2.300.000 en fundas de cierre, de vacío, hasta en los tanques del baño, plata en efectivo. Aquí en Octubre Negro fue detenido un ex asambleísta con una cantidad fuerte de dólares. ¿Qué es cantidad fuerte de dólares? No sabemos. Y en la cama
pusieron todos los paquetes de los billetes, sumando ahí más o menos, había más de $100,000. Entonces, la superintendencia de bancos, ¿qué pasa? Durmiendo, pasa de agorra. Entonces no hay órganos de control, y eso es lo que tenemos que investigar. ¿Por qué diablos estos señores no se dieron cuenta de que una persona tenía tanto dinero? Porque el dinero, así le tengas en el tejado, hermano, tienes que invertir, pues. Ahora, ellos invirtieron en 2 empresas, tomarlas en cuenta. Y la superintendencia de compañías, igual, no se dio cuenta. Entonces, ahí, ¿quién fue los fiscales? ¿Quiénes fueron los abogados de las 2 partes? Y anda viendo que esos abogados de las 2 partes, y al menos de la parte de que estaba defendiendo al capitán Castro, son los nuevos ricos. Mira, entonces, ¿cómo la corrupción se disfraza y justificamos? Claro, ya el pobrecito capitán, un corrupto, Simón dado la baja, se fue a la cárcel, le mataron y ahí quedó. No pasó nada. Sí. Ahora, la indemnización que tenía que pagar el capitán Castro, $2.300.000, ¿lo pagó? ¿De dónde lo pagó? ¿Cómo lo pagó y cuándo lo pagó? ¿Sabemos? No sabemos. Pero claro, capitán Castro, corrupto, narcotraficante, claro, sí, pero tenemos que ver más allá de la punta de la nariz. Tenemos que saber quiénes estuvieron detrás del capitán Castro. Y estoy convencido que están vivos. Y esas estructuras de ese entonces son las que tienen coludido al pueblo ecuatoriano en la estructura del Estado. Tú ves ahorita, 100 asesinatos por sicariato, 50 solo son en Guayaquil. Y tú te recordarás, hay casos, por ejemplo, del periodista de Guayaquil, Valdivieso, sigue en impunidad. El periodista que fue asesinado en el norte de Quito por Sauces, Ochoa creo que fue, sí, fue un sábado, ¿te acuerdas? Que le mataron a sí mismo, fueron sicarios y le dieron a bala. Mira, hay muchas cosas que no tenemos todavía respuestas. Entonces creo que el país tiene que comenzar a ver más allá de la punta de la nariz y analizar más allá de lo que supuestamente, superficialmente parece estar bonito, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde? Yo te digo como es militar, ¿hasta dónde haber democratizado tanto, haber dado tanta facilidad para que cualquiera entre a las Fuerzas Armadas ha sido beneficioso para el país? En mis tiempos seguíamos la carrera militar porque nos gustaba, porque teníamos vocación de ser militares, porque la carrera militar no es de jugar vóley, es de sacrificios. Y quienes tuvimos el momento histórico en nuestra vida fue estar militando en la guerra del Cenepa, dimos nuestra vida por nuestra patria. Juramos defender nuestra patria. Y creo que defender nuestra patria no es solo de una trinchera con un fusil, con un HK. Es dependerle también de los espacios que la vida te va poniendo. Hoy puede ser esta radio, mañana puede ser una dignidad. Y será siempre como un padre, como un ente productivo de la sociedad, de decir lo que uno piensa. Y si te ven mal, pues qué bien, que te vean mal. Pero salir de esa mediocridad y de hacer caer en cuenta las locuras que cometemos como nación. Nos dejamos llevar de cosas muy novedosas. Bueno, como somos folclóricos de naturaleza y somos pero demasiado bohemios los ecuatorianos y latinoamericanos, cualquier cosa que nos cuenten haciéndonos reír, nos resignamos, ¿no? Entonces le matan a tu mamá, le matan a tu familiar, dicen, no, es que por ahí la señora también ha estado pasando, si se pasó una bala por ahí, y le mató. Oye, no es así, pues, hermano. Tenemos aquí problemas serios, estructurales, es porque la sociedad no quiere ver más allá de la punta de la nariz. Gabriel. Antes de seguir, te está preguntando el señor Martín Toscano desde Quito, Ecuador. Supongo que está en Quito, Ecuador. Señor Martín, buenas tardes. Nos pregunta, mi estimado Joffre, ¿por quién entonces es el indicado dar nuestro voto? Indicado al menos en el tema de asambleístas. Una persona que se compromete a hacer una fiscalización seria, de una manera general y no selectiva, porque aquí hacemos cacería de brujas
políticamente, ¿no es cierto? Tengo que dedicarle al partido que tiene más dignatarios, entonces hay que darle hacha, ¿no es cierto? Hay que hacer insisto, como ahorita hago ese análisis, una fiscalización en serio, ¿sí? En el presidencial, lo que dice y reza la Constitución, señor Toscano, ¿qué dice? El Ejecutivo, en materia tributaria, es el único que puede hacer la propuesta legislativa. Sí, así reza la Constitución. Entonces hay asambleístas que dicen que van a bajar el 8%, que van a bajar los impuestos, que van a bajar, eliminar otros impuestos. No, señores, la competencia exclusiva del tema económico tributario es el presidente de la República, sí, no hay otro camino más. Entonces, cuando a usted le está diciendo un candidato asambleísta que va a bajarle los impuestos, señor mío, le están mintiendo, así, de largo y tendido. Y es más, en este momento le estoy viendo exactamente en la LOCED está justamente las atribuciones, ¿no es cierto? Dice, determinadas materias quedan reservadas desde la iniciativa legislativa del presidente de la República o la presidenta de la República, en general, materias de orden económico, financiero, por su conexión con la rectoría de las políticas públicas que atribuyen en el artículo 141 de la Constitución, así de conformidad con el artículo 135. Sí, solo la presidencia podrá presentar proyectos que creen, modifiquen, supriman impuestos, aumente el gasto público o modifiquen la división política y administrativa del país. Claro, concreto y conciso, señor Lascano. Sí, clarito, artículo 141, 135 de la Constitución le dice claramente que en el tema económico financiero, el único que tiene la potestad de mandar como proyecto económico urgente a la Asamblea para tratarse en 30 días es el presidente de la República. Candidatos que andan ofreciendo que van a dar hasta créditos al 1% a 30 años, no saben dónde están parados, están mintiéndolo y le están solo ilusionando para que llegar ellos a la curul y ser los nuevos ricos, ¿sí? Porque ahora ganar 2.400, lo que ganan ahora los asambleístas en el tiempo actual, es un platal. Antes ganaban más. Ahí también hay una distorsión que ganan 5.000. No, señores. Hace más de 2 años que ya no ganan 5.000. Sí, ahora ya ganan, ya les digo, 2.100 los que son de Quito, y por viáticos y representatividad les sube $300 más, 2.400 les queda a los asambleístas de provincia, nada más. Sí. En el tema presidencial, insisto, las competencias del presidente, ¿no es cierto? Entonces hay candidatos presidenciales que dicen, vamos a incautar todo lo robado. No, señores, eso es de la función judicial a través de un juicio, a través de una sentencia y de una resolución, sí, y la sentencia en firme y ratificada, ahí puede haber. Pero no hay el mecanismo, porque no hay una ley de extinción de dominio. Entonces, y si mañana dicen, sí, es que va a haber una extinción de dominio, sí, señores, ahorita tenemos una, y que no pasó y no hay votación, sí, ya estamos en el segundo debate y hay votación definitiva. No hay. ¿Por qué? Porque en uno de los artículos iniciales, en el objetivo de la ley, dice que es retroactiva, retrospectiva, hacia atrás. Ninguna ley en legislación hay retrospectiva. En legislación comparada sí se puede haber esa situación. Pero el país no tiene esa voluntad y esa madurez para decir, bueno, queremos las cosas recuperar, bueno, pues hagamos retroactiva. El que nada debe, nada teme. Entonces yo les demuestro que he trabajado de guardia, de cocinero, de chofer, de lo que diablo sea, con préstamos de mi mujer, es lo mío, y compramos esta casita, listo. Si tengo los justificativos, ¿por qué tengo miedo? Entonces, pero toda ley es a partir de que se promulga en el registro oficial. Entonces, ahí hay una mentira de los candidatos. Ellos no pueden incautar dineros, porque eso es exclusivamente competencia de la función judicial del Ecuador, a través de un proceso, respetando el libre proceso y dando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Ya, después de eso puede incautar, como se acuerdan en la constitución anterior, en el siglo anterior, a Raúl Reyes Torres, un narcotraficante de Quito. Sí, le incautaron las haciendas, todo eso. Pero como le hicieron mal, él nos demandó después y nos tocó devolver lo cogido. Ahí estaba mi general
Darwin Puma, tal vez le conozcas vos a mi general Darwin Puma, de Fuerzas Especiales, un grandote, no más un patón cayambeño. A mí mismo le tocó administrar una de las haciendas, por eso les digo, porque se conoce a la gente, uno ha vivido y tiene experiencias, y eso es lo que el asambleísta tendría que tener. Que no le cuenten ni leen en un libro bonito, sino que haya vivido y haya dado, pues, se dé cuenta de esas barbaridades, y haya buscado asesoramiento y de parte del comandante general. Diga, vea mi general, esto está pasando. Aquí me vamos a meternos usted, yo y toditos sin un problema. Hable con el jurídico, arreglemos el tema. Y el hombre le tocó poner el pecho a las balas. Entonces, es la improvisación, la teoría. Bonito es leer y bonito es hablar un libro, rezar un libro. Ponerse en la práctica es complicado. Entonces, esa es una mentira. Sí. Entonces, cuando un candidato le diga, voy a reactivar la economía, desarrollando la agroindustria, por ejemplo, esa es competencia del MAN, porque tiene el Ministerio del MAGAT, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, ¿no es cierto? Tiene el Ministerio de Producción, en donde usted puede hacer programas, proyectos, para poder desarrollar esa actividad económica. Esa es la competencia del Ejecutivo. Sí, de dar política pública, planes y proyectos del país. Aquí se destruyó Semplares, antes del Consejo Nacional de Planificación, ahora es una secretaría. Eso es una locura. Si el país no tiene un plan para 20, 30, 40, 50 años, vivimos refundando el país cada 4 años. Y si ustedes se dan cuenta en ese debate que fue desastroso, porque no fue debate, porque fue unos ataques y otras solo baratilla de ofertas, porque hay que decirlo así. No ve, por ahí hay un candidato que dice que va a hacer la pena de muerte. No, señor. Primero tiene que ser la reforma en la Asamblea Nacional Legislativa. La Asamblea Nacional Legislativa tendría que derogar el Código Penal Integral pro delincuencia y hacer pro víctimas un nuevo Código Penal, y ahí introducir la cadena perpetua. La pena de muerte, complicado porque tenemos una declaratoria de derechos universales que fue firmada en 1958, ha caminado más de 73 años, las realidades son diferentes, pero por ahí se atan para defender a los criminales y no a las víctimas. Yo siempre seré pro víctima, porque yo me pongo a pensar, un delincuente, les voy a comentar, hace año y medio me asaltaron, aquí a 2 cuadras de mi casa, en Chipacaya, me dieron 3 cachazos en la cabeza y me robaron, ¿sí? Y cuando salieron huyendo porque bajaba un taxi y le prendió una sirena parecida a un patrullero, un pequeño de unos 58 a unos 61, trigueño, delgado, me disparó, pero se le encasquilló. ¿Sí? Y sigo vivo. No es mi destino morir. ¿Sí? ¿Qué sucedía si yo me moría? En ese entonces yo tenía a mi hijo de 17 años, yo soy viudo, yo tengo a mi cargo mis hijos. ¿Quién iba a velar por mi hijo? ¿Quién iba a dar educación, alimentación, vestuario, educación y un futuro? Me dirán los papás, los hermanos, los tíos. No, señores, es el único que quedó. Bien. Entonces, claro, el criminal fue detenido, le llevan a la cárcel, 30 años que va a comer, va a tener vivienda, va a tener vestuario, es más, va a tener inserción social y que puede ser educación. Y resulta que después de 30 años de haberme matado a mí, asesinado a mi persona y dejarle en la orfandad a mi hijo, el señor sale de abogado. Y ya está reivindicado con la sociedad. Y ese amigo que no tenía nada que ver, una persona inocente que no hizo nada, le dejaron sin padre. Miren, la vida le dejó sin madre. Y un maldito malnacido, un criminal, me asesina. Y el Estado no le tutela derechos, le dejan ahí a la intemperie, él sí, a la buena de Dios, mientras que el delincuente está encarcelado. Entonces, los derechos humanos, en una ponencia que hice en Naciones Unidas en 2018, yo les dije que tenemos que replantearnos, porque los enemigos son otros. La Declaratoria de Derechos Humanos nace en la Segunda Guerra Mundial cuando había Hitler, después del campo de Auschwitz, donde asesinó a más de 14 millones de judíos, ¿o no se acuerdan? Por eso nacieron los derechos humanos, porque ya veníamos por Lenin, por Stalin, en Rusia, que fueron unos sanguinarios y mandaron a asesinar al zar de Rusia. Entonces hay que leer, ahí sí es bonito leer la historia, pero entenderla para proyectarse en una ley
que norme, regule y permita, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tiene que analizar una sociedad, pues. ¿A quién defendemos? ¿A los delincuentes o a las víctimas? Si ustedes hacen aquí más o menos un recorrido, verán, aquí en el Ecuador hay casi 27,000 víctimas de la delincuencia, 27,000 personas que han quedado en la orfandad. No 1, 3, 4, 5 niños. Al menos en la costa, tú sabes que Gabriel en la costa tiene bastantes hijitos, ¿no es cierto? Pero ahí hay un daño psicológico a la mujer, hijos, padres, hermanos, tíos, cuñados, suegra, suegro, compadres. Miren, 8 núcleos familiares destruidos porque un delincuente sin padres responsables, sin darles valores, sin enseñarles el valor del trabajo, fue y mató en una fracción de segundos a una persona. Un joven de 36 años, con todas las debilidades que haya podido tener el señor Ruales, que me solidarizo con su madre, con su familia, fue asesinado miserablemente el día de ayer en Guayaquil, el día miércoles en Guayaquil. Así se solucionan las cosas. No creo que se solucionan así las cosas. Las cosas hay que solucionarles hablando, reconociendo errores y corrigiendo los errores. Entonces, cuando la gente te propone barbaridades de esa calidad, sabemos que no están en nada. Por eso mismo, si ustedes ven, yo te pasé una imagen de una encuesta, que 13 candidatos no llegan ni siquiera, la mayor parte de los 13, 9 no llegan ni al 1%. Tienen el 0.05%. Un candidato tiene el 2.2, que es del señor Isidro Romero, y de ahí vienen los otros 3 que vienen encabezando. Entonces, esta gente, ¿qué está haciendo ahí? Mintiéndole a la gente, distrayéndole a la gente con propuestas absurdas, disparatadas, fuera de sentido. Aquí el gobierno, el presidente que quiera ponerse al frente, es el que tenga financiamiento y experiencia para reactivar la economía a través de la agroindustria, de la agroexportación del país. Querer decirle, señor, venga, como el compañero que nos hizo la pregunta, venga, yo le doy un préstamo para que emprenda. Eso se llama mentirle, porque a usted le está diciendo, venga, le presto para que se endeude y a usted le voy a sacar hasta el último centavo para yo seguir viviendo bien. Porque si usted mañana emprende para hacer empanadas, pero si de 10 ecuatorianos, 6 están desempleados, ¿quién le va a comprar las empanadas, compañero? Entonces usted va a quebrar a futuro, pues. Usted quiebra su negocio, pierde sus pocas cosas y todo queda endeudado en el capital y en los intereses que ese banco le dio. Porque por ahí hay unos soñadores, ingenieros, magísteres, PhDs que saben de emprendimiento. Pero si nunca han hecho una empanada de viento. Nunca han salido a vender una empanada de viento, más que sea caminando las calles de Quito, porque si te paras, los agentes de control de uso del suelo te persiguen y te botan a la basura y te patean y te garrotean, pues. Entonces, saber emprender es cuando usted ve a un candidato que en su vida haya trabajado de forma autonómica. ¿Qué significa eso? Que haya tenido su propia empresa, su propio negocio. Entonces, esa gente está calificada para decir, sé trabajar y puede enseñarle a trabajar. Entonces, el Ecuador necesita gente que sepa hacer, en este momento coyuntural, gente que sepa hacer las cosas. No que crea saber hacer las cosas. Sí, porque también un poco de juventud hay que tener para cambiar, pues no. Yo puedo cambiar si me quito el bigote, pero sigo siendo el mismo hombre de 55 años de edad, pues. Pero no podemos vivir engañándonos de esa manera en el país. Gabriel. Sí, mi estimado Joffrey. Mira, hablando de lo de los presupuestos de la Asamblea Nacional que estabas comentando, que ahora ya ganan más, alrededor de 2.100 y algo, 2.200 y algo. 2.100, 2.400 se gana. También tienen un asesor de un nivel de tercero o cuarto nivel, algo así, en especialidades. Nivel 1, nivel 2. Sí. El uno tiene que ser de ley abogado, el otro puede ser de cualquier disciplina. Pues ahí entro yo. Y un asistente de oficina. Entonces eso es todo.
Sí, en el 602 puede ser una persona que esté vinculada, la mayor parte es gente de organizaciones sociales, vinculada con la sociedad, que es el enganche que te haces, ¿no? Porque tienes que tú también darte cuenta que la Constitución de Montecristi te dice la participación ciudadana, artículo 95, artículo 96 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Dice la participación ciudadana. Sí. Y tienes el código de participación ciudadana y control social, el artículo 29, el poder ciudadano. Entonces, ese es el tema. Entonces, ellos también están ganando, ahorita también les redujeron, ¿no es cierto? Entonces, antes ganaban así mismo 1.800, 2.300, algo así ganaban los manes. Entonces, en tiempo de vacas gordas ganaron súper bien. En tiempo de vacas flacas, bueno, están ganando un poco menos. Recordarás que le bajaron aquí en el Ecuador, se bajó el 30% de los salarios. Sí. Hubo una bajada de 50% del presidente de la República, pero ya como pasó los 6 meses de la pandemia, ya se volvieron a subir. Entonces el presidente está cogiendo el sueldo de vicepresidente y de presidente en funciones. Sí. Entonces ahí es, la ley me dirán, claro que la ley le permite, sí, pero cuando uno tiene valores y principios y es delicado, dice, no, pues, basta con uno, con un sueldo, pero no voy a coger 2 sueldos. Y eso es, por ejemplo, los sueldos vitalicios. De los sueldos vitalicios les voy a comentar una cosa, que hay un comentario, no, que van a bajar, eliminar los sueldos vitalicios. Señores, para poder eliminar los sueldos vitalicios, solo tienes que hacer una interpretación al artículo 156 o 166 de la LOCEF. Solo haces ojo, verán, una interpretación al artículo, y ahí todos los mantenidos, esos 23 mantenidos de estos últimos 40 años de democracia, no cogerían plata. Ahí te daría también un buen billetazo. Yo tengo colgado en un front page de una fundación Amor de Papá el estado actuarial de lo que les estoy diciendo, cuánto ganan mensualmente y anualmente, y por 5 años cómo se han hecho ricos la gente. Sí, Gabriel. Sí, también que te quería comentar sobre el caso del capitán, del ex capitán Castro. Aquí hay unos problemas cuando decía el señor, un conocedor sobre la seguridad de nuestro país. Cuando nosotros hablamos de seguridad interna y externa de nuestro país, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la Policía Nacional. Si estamos hablando de la seguridad externa y también interna, es competencia de las Fuerzas Armadas. Cuando es seguridad interna, es competencia de la Policía Nacional, y local pues están los municipales, y así sucesivamente. Dentro de cada fuerza, que es Ejército, Marina y Aviación, existen las áreas que se conoce como los servicios de inteligencia. Bien lo decía este señor al asesor de inteligencia, que las políticas de los servicios de inteligencia han fracasado con todo esto que sucedió con el tema del narcotráfico en nuestro país. El seguimiento, el sobrecimiento, lo que tú conoces de estos temas también, Joffre, pero en tema de lo que es seguridad interna y externa de nuestro país, nuestros servicios de inteligencia no han hecho un buen trabajo. Una, por no tener infraestructura, otra por no tener autoridad, otra porque nadie ha ordenado este tipo de organización, de gestión que se ha hecho a nivel internacional. Lógicamente esto es detectable, y esta facilidad de detectar con tecnología que tenemos, con información que tenemos, con las fuentes de información que tenemos, con los servicios de espionaje que tenemos, es fácil poder, de la parte del conocimiento, es fácil localizar a este tipo de personas y hacer no solamente una vez, otra vez y otra vez y otra vez, que esta persona realizaba sus viajes, ¿no? sus envíos a los Estados Unidos. Y no se ha hecho ningún seguimiento. Como tú decías, cuando hablabas de
un narcotraficante que está en los Estados Unidos, esa persona está aislada. Y desde luego, en Estados Unidos también existen los derechos humanos. Pero las políticas que tiene Estados Unidos es muy diferente a las políticas que nosotros en Ecuador tenemos. Y esa cruda realidad, esa cruel realidad, es de lo que nos afecta a nosotros para decir que no estamos siendo conscientes de una realidad o siendo también culpables de esa realidad. Digo conscientes porque sabemos, yo creo que mucha gente sabe y no hacemos nada. Somos responsables y culpables que a sabiendas de que sabemos, aparte de no hacer nada, somos cómplices, somos encubridores, todo un país. Nosotros tenemos las fuerzas de espionaje, las fuerzas de inteligencia en nuestro país, dentro de todo lo que es Fuerzas Armadas de Ecuador y dentro de lo que es también Policía Nacional. Y dentro de ello los equipos, las áreas de operativas tácticas que la policía también tiene, los del GOE, los del GIR, los del GEO, en Fuerzas Armadas y así sucesivamente. Este tipo de equipos tácticos son los que realmente nos dicen a nosotros qué es lo que nosotros tenemos como país. Pero realmente nosotros, seamos capaces o no seamos capaces de hacer ese trabajo como conocedores de todo esto, pues yo creo que es fácil, ¿verdad? Es fácil que nosotros detectemos todo esto, pero ¿a dónde lleva? ¿A dónde se quiere llevar con esta información? Hacer que los fiscales, los jueces, la función judicial trabaje de alguna manera clara, que sea muy ajena a lo que es gobierno, muy ajeno a lo que es la política. La justicia, que sea, digamos, la función judicial, que busque a través de sus fuerzas que tenemos, investigar, a través de los fiscales, investigar y hacer un seguimiento de todo lo que nos está pasando a nosotros como país. Detrás de esto, como tú decías, el capitán Castro no era la persona que él embalaba, no es la persona que él conducía, no es la persona que él llamaba por teléfono, no es la persona que él hacía los contactos en otros países, no es la persona que se movía por diferentes ciudades, en Guayaquil, en la provincia del Oro, en Quito, en el Oriente. No es la persona que se movilizaba así tan fácilmente. Debería haber sido un super, como Superman, peor que Superman, un Flash, yo que sé, como en las películas. Detrás de esto hay una organización bien estructurada, con inteligencia. Y los jueces, los fiscales, aquí entra mucho que ver los servicios de rentas internas, porque el servicio de rentas internas es algo que se llama, como se conoce en España, Hacienda, que es la agencia tributaria. Y la agencia tributaria aquí es lo más sagrado, que es narcotráfico a través de la policía, a través de la Guardia Civil, a través de las Fuerzas Armadas. Aquí más que todo funciona Guardia Civil y Policía Nacional, que ejecutan inmediatamente y no da vuelta atrás. De alguna manera se cumple la ley, aunque para los de aquí, los nacionales de aquí en el Estado español, obviamente todo aquello pues es todavía obsoleto, y teniendo en cuenta que España está a la cola de Europa. Para nosotros, que para mí en este caso, de todas maneras puedo decir, hay un cambio, y ese cambio es lo que nosotros, o sea, yo en mi caso he aprendido mucho, porque estamos ligados como Punto Rojo Radio también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. De hecho, nos llegan las notas de prensa con contenidos oficiales,
y nosotros pues las difundimos a todos ustedes. Esto es lo que nosotros tenemos como país en Ecuador y lo que tenemos en otros países. Lo que tenemos en Ecuador sí da mucho que desear con respecto también a lo que tú decías, la delincuencia y los derechos humanos, y las propuestas reales con respecto a los asambleístas. Al señor Martín Toscano le podríamos decir, como siempre hemos venido hablando, para que nadie le engañe, no hace falta ser un abogado, no hace falta ser un iluminado, hace falta responsabilidad. Hace falta ser consciente de uno. Y ese consciente y esa realidad es lo que a nosotros, o sea, como personas, nos permite ver con claridad las cosas que está pasando en nuestro país y ver con más claridad las propuestas que nos están ofreciendo. Ver realmente si es viable o no es viable. Entonces, ¿qué le dice con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted sabe de la Constitución, que es una manera de saber cómo funciona nuestro país, es la Constitución, para que nadie le venga a engañar, para que nadie le venga a mentir. Usted, leyendo eso, usted se puede darse cuenta cómo funciona nuestro país. Entonces comprenderá que hay policías corruptos. Usted ya se dará cuenta de qué infracciones está viendo en la realidad con sus vecinos, sus vecinas, en el colegio, en la universidad, el transporte de nuestro país, el taxista, todos en base a lo que está escrito y desarrollado y detallado en la Constitución de nuestro país. Con eso, a usted no le podrán engañar, porque usted dirá, si viene un asambleísta, le viene a ofrecer que le van a dar una pensión de unas ayudas de $1,000, y desde luego estas ayudas, obviamente, ¿de dónde sacan el dinero? Todo tiene que darse cuenta, amigos, que todo lo que el gobierno da, que da ayuda, que construyen casas para los más necesitados. Les puedo decir que en este tiempo de pandemia, muchas personas aquí en España buscan de alguna manera cómo sobrevivir, pidiendo ayudas para poder llevar un alimento al estómago. Entonces eso es muy lamentable que en nuestro país eso no se den cuenta, que hay muchas personas que no es que nuestro país no tenga, lo que nos hace falta es voluntad de hacerlo. Porque aquí hay personas de 60, de 70 años que incluso siguen trabajando. En Ecuador, a esa edad no queremos trabajar. Aquí hay jóvenes que por lo menos se dedican a trabajar. En Ecuador, los jóvenes no queremos trabajar porque nos hemos graduado, hemos terminado la universidad y dicen, no, es que yo quiero buscar un trabajo en la función pública para asegurarme mi puesto. Y el éxito no es ese. El éxito suyo es como que usted está soñando en ganar la lotería y que de ahí usted va a hacer inversiones, que usted de ahí va a hacer. Usted no piense en ganar la lotería. La mejor lotería que usted puede ganar es sus conocimientos, sus experiencias, y poniendo en práctica todo aquello que usted ha aprendido, pero haciendo algo para usted. Al hacer ese algo para usted, usted está promoviendo el crecimiento, el capital, y el capital humano que es usted. Usted está demostrando a la sociedad, usted está demostrando a su barrio que usted está emprendiendo, que usted está empezando a cumplir un sueño. No ha cumplido un sueño terminando la universidad. No ha cumplido un sueño terminando, graduándose de bachiller. El sueño es desde cuando usted nace. Empieza a cumplir sus pequeños sueños y así va cumpliendo sueños y más sueños. Pero un sueño grande como ganarse la lotería es lo que usted quiere, pero eso no va a pasar. Porque usted lo que tiene que hacer es trabajar duro.
y demostrar a la gente que usted puede. No se deje engañar de los asambleístas. Ayer tuve una llamada de un señor de comunicaciones de Aida Quinatoa de las listas del señor Pachacuti, de la lista Pachacuti. Como no sé del partido político, pues ni el número me lo sé. Me decía Gabriel, ¿cuál es su visión sobre... Nos va a llamar a nosotros, me decía, nos va a llamar a nosotros para hacernos una entrevista, y les dije que estaría bien, pero les diré que no tienen ningún concepto, no tienen ningún objetivo realmente para presentarse como asambleístas. Y me decía, Gabriel, ¿su visión cuál es? Digo, realmente ningún asambleísta está preparado para ser representante de los ecuatorianos en el exterior. Ningún asambleísta, y eso es la realidad. Ningún candidato asambleísta, si estés en Ecuador o fuera de nuestro país, está apto para hacer esa representación en la discusión, en el diálogo dentro de la asamblea. Llamémosle, ¿por qué? ¿Por qué no está preparado? Porque otros piden la reelección, entonces no es una preparación. Porque si sale de ahí, de la asamblea, tendrá que buscar trabajo y no va a poder encontrar trabajo porque con sus conocimientos, con sus PhDs, con sus doctorados, con sus tales historias, no va a poder conseguir trabajo fácil. Va a tener que empezar a trabajar creando su propio proyecto, pero le va a ser difícil, imposible. Entonces lo más fácil es ser político. Lo más fácil es ser enchufado. Lo más fácil es seguir siendo la misma calaña de que tantos años ha vivido en nuestro país. ¿Por qué ha pasado todo esto? Es porque usted mismo tiene la culpa. Es porque usted mismo le ha dado la facilidad al político. Usted mismo no es consciente que su voto es importante. Que su voto es muy importante. Usted no piense del Arauz o el Pachacuti o Guillermo Lazo o otros por ahí, los 16 candidatos que hay. Usted piénselo, aunque no sea partidario de ese político, pero resulta que ese político tiene de alguna manera un lineamiento con su idea y tiene un objetivo con lo que quiere hacer nuestro país. Y usted tiene que elegirlo, pero elíjalo con responsabilidad. Elíjalo asumiendo ese yo que voy a ser presidente. ¿Qué haría yo siendo presidente? Porque usted igual puede ser, en algún momento se le ilumina su cabeza y usted se lanza a ser presidente. Nadie sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Pero ¿qué haría usted si fuese candidato al gobierno del Ecuador? Eliminaría la mitad de las Fuerzas Armadas. Eliminaría de lo que es seguridad, la seguridad social de las Fuerzas Armadas, eliminaría la seguridad social de la Policía Nacional para que solamente exista una seguridad social para todos los ecuatorianos, muy independientemente si es político, si es de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Por qué se separa la seguridad social de la policía, la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la seguridad social del resto? En donde la seguridad social debe ser todos, todo el Estado, y el Estado somos los ciudadanos. El Estado no es el gobierno. Los políticos son administradores que llegan ahí para administrar, para discutir, para aprobar normas y leyes que regulan nuestro país. Pero el culpable es usted. Así es que el voto tiene que asumirlo con responsabilidad. Y para asumirlo con responsabilidad es aprendiendo usted que le cuesta mucho leer la Constitución, que le cuesta mucho leer lo que es la parte del Ministerio de Agricultura. Le cuesta mucho ver las situaciones, lo que es la parte de educación. No le cuesta.
No espere a que alguien vaya y le diga, Gabriel, es que yo te voy a dar la oportunidad de darte un puesto aquí si es que tú me ayudas a hacer campaña. Nunca. Usted está haciendo, no quisiera decir esta palabra, pero usted está haciendo un mojigato realmente, un aprovechado de la sociedad. Usted está utilizando los recursos y va a utilizar unos recursos del país. No es su dinero, no es su capital. Y todos los asambleístas, más que todo aquí en España, digo porque les conozco, ninguno está a la altura de ser representante, más que todo de Gabriel Caizahuano, porque les conozco. Y he hablado con ellos, y más de uno, les digo todos y todas, ni siquiera saben pronunciar bien la vocación de hablar en público. Ellos piensan que alzando los brazos, que por acá, como los loadores en las fiestas de Corpus Christi, allá por allá, la provincia del Cotopaxi, porque yo soy de la Tacunga, o en los carnavales, tú conoces, Joffre. No, nosotros para ser de asambleístas deberían tener ustedes que están de candidatos, deberían tener un historial de haber hecho trabajos, de tener un historial de demostrar sin necesidad de hacer campañas, que la sociedad sepa que esa persona que ha hecho tantas cosas por el ecuatoriano en el exterior o el ecuatoriano en nuestro propio país, digan, no hace falta que él haga campañas porque él lo que ha hecho, su historia le precede, simplemente es una carta de presentación, diga, no, él se merece. Ahora no estaríamos gastando tantos millones de dólares de nuestros presupuestos para que el Consejo Nacional Electoral delegue tanto presupuesto para los partidos políticos. Y los partidos políticos, que algunos dicen tener dinero, que son empresarios, como algunos, no deberían por moral, por ética, por dignidad, teniendo en cuenta el caos que tiene nuestro país, que está quebrado nuestro país, no deberían haber recibido esos presupuestos para demostrar de alguna manera cuánto capacitados están. Amigos y amigas, mi nombre es Gabriel Caizahuano. Joffre, algunas palabras para despedirnos. Sí, bueno, a ver, vamos desglosando ciertas cosas. El Ecuador fue desmantelado en todos estos 14 años que ha estado la Revolución Ciudadana. El COSENA, el Consejo Nacional de Seguridad, que estaba ahí en la avenida Amazonas, sesgo a lo que es ahora el Iñaquito, ¿no es cierto? Ahí de la UNP, Unión Nacional de Periodistas, ahí teníamos nosotros el COSENA y al lado teníamos el IAEN. El IAEN era un instituto superior de Fuerzas Armadas para carreras superiores de los oficiales en materia militar. Entonces ahí había la licenciatura de administración de empresas militares, ¿no es cierto?, que salíamos con la licenciatura. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos empresas militares, TAME, FAME, Santa Bárbara, que nos quedamos, ANDEC, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, los oficiales íbamos allá, estudiábamos nuestra carrera para administrar las empresas militares. Funcionábamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un plan de trabajo. Teníamos una programación que cuando tú te daban el pase, tú llegabas, veías el plan de trabajo, sabías los objetivos que tienes que lograr y tenías que seguir trabajando sobre esa planificación. Por eso es que recordarán cuando hubo la caída del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con Carlomagno, allá por los 90, creo que fue, cuando el avión se cayó y que entró la turbina a un edificio de la González Suárez. Ahí cayó toda la cúpula de las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, FAIMAIR. Es así que un teniente coronel quedó al frente de la FAE
Y la PAE, ustedes ven, no se ha caído, no ha desaparecido, no, porque tenemos una planificación. Eso es lo importante que el país tiene que saber y entender. Si tú no tienes un plan de trabajo, si no tienes objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, tu vida es un fracaso de tumbo en tumbo. Por eso cada 4 años vemos a los salvadores de la patria, a los aladides del país que se saben todo y no saben nada, ¿no es cierto? Entonces, que quieren refundar el país, que quieren volver a crear otras leyes sobre las leyes. Entonces, sin entender que desarmar ahorita el país, el aparataje legal del país, es complicado porque necesitas de lleno, y lo lógico es ir a una nueva constituyente. Desmontar la constitución del 2008, que es hiperpresidencialista, para generar las leyes secundarias acorde a un modelo de un país de primer mundo, en donde el capitalista o lo que quieran decidir. Entonces, partamos de esa lógica. Entonces, cuando tú desarmaste al COSENA, cuando tú desarmaste a las Fuerzas Armadas, cuando tú le quitaste todos los radios de acción a las Fuerzas Armadas y le dejaste solo la seguridad interna y externa en conflicto bélico, el país está a merced de esto. Cuando tú tuviste por más de 3 años, no tuviste radares en el Ecuador para detectar aeronaves, hicieron una pista clandestina en el Ecuador. Entonces ahí se ve que no se gobernó para el país, sino que se gobernó para el crimen organizado. Es más fácil que nada, ¿no es cierto? En el caso del coronel Castro, el capitán Castro, Telmo Castro, él solo no lo hizo esta cuestión. Y tomen en cuenta, y tal vez recordarás, bueno, tú estás en Inglaterra, pero en el Ecuador, hace unos 2 años, hubo el famoso caso Buenos Aires. ¿Tú recuerdas el caso Buenos Aires, Gabriel? No recuerdo. El caso Buenos Aires se da aquí, en la provincia de Imbabura, donde se le involucró, y está involucrado supuestamente, hasta donde teníamos datos, porque eso también está en el sueño de los inocentes y de los justos, al ex asambleísta y ex jugador de fútbol ecuatoriano, el Team del GAF. Buenos Aires es una parroquia en Imbabura en donde estaban haciendo minería clandestina. Y resulta que decían que esa mina estaba administrada por narcotraficantes. ¡Oh, sorpresa! Que se parece casi a esa serie de Univisión, El Señor de los Cielos. En la versión 7 o 6 creo que es, el Javi, el Super Javi, él explotaba, él era dueño de unas minas de oro, tenía unas minas en un tercer país, y es una red de narcotráfico que está basado en hechos reales de narcotraficantes mexicanos. El Señor de los Cielos fue un narcotraficante de los años 70, ¿sí? No es que se inventa, aquí no hay que inventarse ni el agua tibia, esa es una biografía que hicieron. Entonces, las televisoras, como habíamos hablado anterior, ¿no es cierto?, en las parrillas tienen la escuela del delito, pero también te ayudan a similitudes, ¿no? Y justamente después de eso cae el tema de Buenos Aires, en donde desmantelan una infraestructura impresionante, que a la larga tenía que ser gente que tenía muchísimo dinero para pagar tanta gente para que suban los motores, suban los tanques de gasolina, hacer las cocinas, ¿no es cierto?, que era del narcotráfico. ¿Ve? ¿Hasta dónde eso era, en esa estructura era parte el capitán Castro? Mira. Entonces, ahí hay otros más casos, pues solo cito esto, ¿no es cierto? Entonces, tú ves que la plataforma para refinería de petróleo allá en Manabí, que se gastaron $1.500 millones para hacer una linda planada, y resultó que era una pista de aterrizaje de avionetas de narcotráfico, y nos enteramos porque una avioneta por ahí se pega un trampolín, no han quitado las piedras los yamingos, y la avioneta se rompe y que quedan ahí. Dicen que ha habido más de $50 millones. Resulta que solo aparecieron $500,000 o 2 millones, creo que fue. ¿Dónde está la plata? Como decía Vladimir Zarrazgrau, ministro de gobierno de Yamil Maguad, ¿y dónde está la plata? Porque esto hay que preguntar, ¿y dónde está la plata? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ser de conciencia el país, que el país fue desmantelado, fue aniquilado completamente. Entonces, por eso no tenemos servicios de inteligencia ni de contrainteligencia.
Porque tú sabrás, Gabriel, tú fuiste en el ejército, nosotros teníamos en el COSENA la DNI, ¿no es cierto?, que hacíamos inteligencia y contrainteligencia, porque el país no puede solo tener inteligencia de una vía, tienes que tener la contrainteligencia de los dos lados para que tú armar estrategias para neutralizar al enemigo. Eso es una cosa conocida, no es cosa que estamos inventando, eso es el procedimiento y así se opera el tema de inteligencia. Entonces, eso nunca hubo, ¿sí? Entonces, el país está ahorita coludido por el crimen organizado y estamos a la buena de Dios, y cada vez que sales tú en el Ecuador, te voy a hablar, cuando tú sales de tu casa, tienes que rezar y agradecer cuando regresas vivo, porque no sabes cuándo te van a asaltar, porque aquí te roban a diestra y siniestra, con motos, en carros, a pie, te abordan de una y te asaltan y no tienen esparpajo, ¿no? Penosamente, la diáspora venezolana ha dejado mucho que desear, y aquí hay sectores como Solanda que se han tomado estas diásporas para sobrevivir. Entonces es una cosa impresionante que ni siquiera, y la policía está ahí de brazos cruzados, porque unos por temor, otros por falta de entrenamiento, otros por desazón, otros por quemipostismo, otros porque están hostigados y hastiados porque la justicia, ellos exponen su vida, les detienen y a la media hora ya está libre. Entonces es una cosa así, ¿no? Pero todo radica, Gabriel, todo radica es en los valores y principios de la gente, ¿sí? Aquí no podemos creer que el cambio es nueva gente en el mismo sistema social que tenemos del Ecuador. No es posible. Sí, que son extraterrestres para decirme que los manes son diferentes del resto. Si este es de dos vías, ¿no? Hemos hablado de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, hay corruptos y corruptores. Hay gente que corrompe y el otro que se deja corromper, pues, hermano. Entonces, si tú vas y te dices, sabe que tome $100 y ayúdeme con un turnito, no. Entonces, tiene que haber alguien que dé los $100 y alguien que reciba los $100. Entonces, si rompemos ese cordón umbilical, vamos hablando que sí, vamos a tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. Pero este es un problema de la sociedad, este es un problema que tenemos que hacer un compromiso todos los ecuatorianos. Dejar de ser corruptos, discúlpenme la palabra. Todo es con plata. Y si no es plata es por interés de algo, hermano, porque le des trabajo, porque le dejes la mercadería a consignación o porque simplemente eleves la autoestima y el ego de esa persona, ¿no es cierto? Que tú le hagas la alfombra al Señor y le pongas la alfombra roja y le digas que eres lo máximo. Oye, no funcionamos así, ¿sí? Entonces, y tener más sentido común y no tanto papeleo y no creer que los títulos hacen personas. Insisto, hemos puesto la carreta delante de los caballos, hermano. Entonces, aquí creen que es el magíster PhD. El Chapo Guzmán es una demostración del sentido común de un país de primer mundo, ¿sí? Entonces, el man está en la prisión de Agnes Florence, que es en el desierto de Montana, Colorado. Es el desierto montañoso del Colorado, hermano. En el medio de la nada hicieron una cárcel, loco. En el peor clima, y ese está en un subterráneo, ¿no? En una cárcel de 3x3, ¿sí? Entonces, las cosas se hacen así, para que se dé cuenta que las barbaridades que hizo y la destrucción a nivel mundial, que es un genocidio, porque los traficantes son genocidios, y tendrían que ser juzgados por genocidio, porque cuando a una persona, a un joven, le hacen adicto, le matan. Sí, entonces tiene que ser no por narcotráfico, sino por genocidio. ¿Ya? Entonces ahí sí ir a los estados americanos donde hay la pena capital, ¿no es cierto? Una inyección letal y nos vemos payasos. Sí, pero en el caso de acá, en el estado de Nueva York no hay la pena de muerte. Entonces está en cadena perpetua 137 años. No va a salir nunca, ni a coger el sol. Mira. Pero también están trabajando psicológicamente para entender cómo una persona, ojo que no es magíster ni PhD, es una persona de escasos recursos, de una pobreza extrema, pero con un ingenio y una maquiavelidad impresionante que armó una estructura a nivel internacional y movió más de 12,000 billones de dólares. ¿Ya? Entonces, ellos también quieren entender, y eso es lo que hace un país sensato, a ver, quieren entender cómo este bruto y letrado
traumado. Pucha, que llegó a tener una brillantez que ninguno de estos desgraciados que les ponemos 10 años en una academia avanzan a entender más allá de la coma, no pueden entender porque ya se pierde, ¿comprendes? Eso es lo que hacen los países del primer mundo y eso es lo que tendría que ser el país. Entonces, esto es un problema de voluntad y actitud de los ecuatorianos, de conocer un poco, regresar a los principios y valores morales. De repente desatendemos a la iglesia, creo que nos hizo funcionar bien el siglo pasado, ¿no? Y el exceso de libertades nos trae eso. El tema de los asambleístas, más allá de un título, yo creo que tiene que ser personas que hayan hecho en su vida una actitud y a llegar a tener objetivos, ¿sí? Hay gente brillante, ve, el mismo compañero de Chimborazo, el último hielero, ¿no es cierto? Sí sabes de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Baltasar, ¿no es cierto? Ve, ese hombre, en su poca capacidad intelectual, de conocimiento académico, ve, el hombre aprendió una técnica que es el último hielero del Ecuador. Y ahora resulta que ya no pueden ni compartir esos saberes ancestrales porque el Chimborazo se está deshielando. Es más piedras que hielo. Calentamiento global y tanta cosa. Ve, mira, ese hombre conoce de la A a la Z el cerro. ¿Por qué no le llevan a él para que adiestre a los guardabosques, a los guías? El hombre solito subía y solito bajaba y nunca se ha desbaratado, mire. Entonces tenemos que reconocer también los saberes ancestrales y la autoeducación de los ecuatorianos y de los seres humanos del mundo. Solo el 7% de la población económicamente activa y de todo del país, que sería solo el 5%, tiene título de tercer y cuarto nivel en el Ecuador, que no llegan ni a 1 millón, y el 73% son empleados públicos y privados. ¿No les parece que la ecuación no está funcionando bien? Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo hacer que nuestros hijos, si se profesionalizan, que es bueno, que no estoy en contra de eso, pero que se profesionalicen para generar trabajo y riqueza, no solo económica, material, espiritual, cultural, social? La riqueza es integral, así ya tienen que ser los derroteros, y eso tendrían que apuntar con esta gente que les viene a contar unas barbaridades y proponen horrores y cosas inalcanzables en el tema legislativo y en el tema ejecutivo. Estamos hablando de presidentes de la República. Recordar siempre que la ley permite, manda y sanciona. Para eso es la ley. La ley no está hecha para las mayorías, sino que para las minorías, para regularizar los comportamientos extraños a una sociedad. Entonces tenemos nosotros que hacer los deberes bien y tomar esta elección con responsabilidad. Sí. Entonces, por ahí se vetaron una reforma del Código de la Democracia, 80 artículos que tienen que ser las mujeres que abran las listas, que los jóvenes tienen que estar un 25%. Entonces, ahora vemos muchachos de 18 años, ¿no es cierto? Y que proponen cosas que estructuralmente es un cambio a la estructura del Estado. Entonces, tienes que irte a una consulta popular, tienes que hacer una nueva constituyente para tener una nueva constitución, un marco constitucional acorde a lo que quieres planificar, pero no podemos permitirnos y seguirnos permitiendo, ecuatorianos, que cada 4 años refundemos el país. Cada 4 años venimos en la misma patineta. Tengo 55 años, camino a 56. Ya he vivido Constitución del 78, 98 y 2008, pues. Ya, y me he revisado las otras. Entonces, seguir que cada 4 años tenemos que refundar todo, que todo lo que hicieron los de anteriores no vale, y yo tengo que hacer de nuevo, borra y va de nuevo. El Ecuador simplemente va a la destrucción y a la deseparización como nación. Quieren ser una colonia, yo creo que la consulta popular sería más práctica. Yo soy sincero que estoy analizándolo muy bien. Estoy leyendo la Constitución china, todo lo que es los principios comunistas, ¿no es cierto? Para entenderles a estos manes, la ruta de la seda 2 y 1, ¿hasta dónde el Ecuador le conviene ser una colonia china? Abrimos la puerta del Pacífico, ojo, seríamos parte de la guerra comercial, sí, pero entraríamos ya a un bando de una guerra, no ser el sándwich de una guerra entre Estados Unidos y China en la guerra comercial.
porque le debemos 7.000 millones de dólares. Entonces ahorita estamos en la locura que es que estamos haciendo deuda barata para pagar deuda cara. Los chinos nos aceptarán. Ellos nos recibieron petróleo. A ellos les conviene, ellos necesitan petróleo. Ellos no necesitan plata. Más de 60.000 billones de dólares ha puesto en el planeta en créditos a otros países, porque esa es la planificación de ellos que tenemos. Entonces, ecuatorianos, para despedirnos, porque Gabriel se nos va, allá ya es extremadamente 1:00 a.m. Ecuatorianos, simplemente revisen la Constitución y tomen el plan de gobierno de cada lista y vean qué es viable de acuerdo a la norma constitucional. Y ese candidato es el que está diciéndonos algo, y ojo, como es una lista en plancha, si votas por el primero o el último, gana toda esa lista. Hay que averiguar quiénes están en toda esa lista. Verán que hay asambleístas nacionales 15 por partido político, porque se eligen 15. El primero le podríamos decir que le conocemos a Pepito. ¿Y los otros cuáles son? Cuidado se nos filtren ahí los mismos de siempre, y el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque este sistema también es peligroso, porque la cabeza de lista es el que arrastra al resto, y el resto ¿quiénes son? Ni siquiera les vemos en spots publicitarios, ni siquiera les vemos en un afiche. Entonces va a ser una gran sorpresa que vamos a encontrarnos ahí candidatos que no queríamos verles, y resulta que han sido candidatos. Y les pongo un caso. Un candidato a prefecto de Pichincha 2019, resulta que ahora ha sido asambleísta alterno, y está principalizado. Vean, nos desayunamos cuando se posesionó. Cuidado, nos cojan con el calzón abajo. Ecuatorianos, el deber está largo, hay que revisar la lista, nacionales, provinciales, circunscripciones, para saber quiénes conforman la lista, porque solo nos mandan la cabeza, y no sabemos quién es el cuerpo. Y cuidado, el cuerpo camina por donde le da la gana y la cabeza anda más perdida que ciego a mediodía. Esos son los deberes que tenemos que hacer. Un gusto y un placer. La calentura está en las sábanas, muy diferente los análisis y las cosas se les dice como las vemos. Un gusto, un buen fin de semana. Hasta el lunes. Así es, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Caizaguano, en compañía de nuestro amigo promotor de calentura. La calentura no está en las sábanas. Ustedes averigüen qué significa la calentura no está en las sábanas. Acá Joffre lo sabe y nosotros también sabemos qué significa. Es una manera de enfocar este programa para que ustedes no queremos que nos sigan y estén ahí solamente siguiéndonos y que lo que hablan es un poco sacando información, ¿verdad? No, lo que queremos es que usted sea responsable, y si quiere participar con nosotros, igual, comente, haga preguntas así como el señor Lascano, que quiere saber, él duda. Pues para eso están las personas que de alguna manera entienden un poquito más y estamos para guiarlo, no para darle decidiendo. Ustedes son las personas que deciden. Amigos y amigas, nuestro amigo Joffre y yo, Gabriel, nos despedimos, Dios mediante, hasta el día lunes a las 5 de la tarde hora ecuatoriana y a las 12 de la noche en el territorio español. Les vamos a dejar con música muy agradable. Les vamos a poner aquí una música que es más o menos así. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Ustedes son responsables de todo. Un abrazo.